Este es el video explicativo del tercio 2. Soy Juan Carlos Mejía Chacón, estudiante de Ingeniería Mecánica. Este es el área de precálculo a cargo del profesor Carlos Alejandro Chuconta. El decano de mi ingeniería es Diego Alonso Ramos. En este video se explicarán diferentes tipos de transformaciones, como son el desplazamiento, la reflexión y el estiramiento. Para esto tendremos que tener en cuenta las diferentes formas de una gráfica. En estas tablas encontraremos las diferentes formas que puede tomar una gráfica según el tipo de operación que se esté realizando en ella. Después de que tenemos claro la forma de cada función, pasaríamos a las transformaciones. Comenzaríamos con el desplazamiento. El desplazamiento en Y sucede cuando los f de x se le suma un número c para que se desplacen c unidades en la gráfica. Tenemos que tener en cuenta que si c es un valor negativo, bajaríamos en el eje y. Si es un número positivo, subiríamos. Pasa algo similar en el desplazamiento horizontal de la gráfica, con la diferencia de que ahora los c's no se sumarán o restarán a la función f de x, sino simplemente a los x. Si se toma un valor negativo, la gráfica se desplazará c unidades a la derecha, y si toma un número positivo, se desplazará c unidades hacia la izquierda. La reflexión de la gráfica sucede cuando tenemos la misma función, pero con valores negativos. La gráfica se reflejaría en el eje x si la función f de x fuera negativa, y se reflejaría en el eje y si simplemente los x fueran negativos. Estiramiento y reducción vertical de la gráfica. Esto será con respecto al eje y. Esta siempre tendrá la misma forma. Será c por la función f de x. Si c es mayor que 1, será estirada verticalmente un factor de c veces. Si 0 es menor que c y a su vez c es menor que 1, se reducirá la gráfica verticalmente un factor de c veces. Reducción y estiramiento horizontal de la gráfica. Como lo dice el título, será con respecto al eje x. Y este siempre tendrá la misma forma, que será f de c por x. Si c es mayor que 1, se reducirá la gráfica horizontalmente. Esto quiere decir que será un factor de 1 sobre c. Y asimismo, igual que el anterior, si 0 es menor que c y c a su vez es menor que 1, se estirará la gráfica en un factor de 1 sobre c. Con esto claro, procederemos a hacer algunos ejercicios. Bien, si se nos da una función tal que y es igual a 4 más 2 raíz cuarta de x más 5, comenzaremos por la función base, que sería y igual a raíz cuarta de x. Como recordaremos, en las primeras tablas se mostraba la forma que tomaría raíz cuarta de x. Si a la función base comenzamos a agregarle las transformaciones anteriormente vistas, tendríamos que realizar un desplazamiento horizontal de la gráfica de 5 unidades hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Como vimos en el desplazamiento horizontal de la gráfica, sumado un valor c, nos desplazaríamos hacia la izquierda. Si necesitamos un desplazamiento de 5 unidades, le sumaríamos esto y nos quedaría de esta forma. Ahora realizaríamos un estiramiento vertical de la gráfica de 2 unidades, con lo cual multiplicaríamos 2 por la función f de x que ya teníamos. Por último, necesitaríamos un desplazamiento vertical de 4 unidades. Y así terminaríamos de graficar la función y igual 4 más 2 por raíz cuarta de x más 5 con transformaciones. Ahora, otro uso de las transformaciones sería para realizar un desplazamiento en una gráfica en la cual no tengamos una operación. Si bien nosotros ya conocemos las funciones o las formas que puede tomar una función, sería fácil deducir cuál es la función de esta gráfica, que sería más o menos menos 2 valor absoluto de x menos 2 más 4. Pero pues esto no es necesario realizarlo, ya que podríamos tener esta función desconocida f de x.
y pues la vamos a trabajar de esta forma. Bien, como podemos observar, en el punto A se realiza un desplazamiento horizontal de 2 unidades a la derecha. En el punto B se nos pide que realicemos un desplazamiento vertical de la gráfica de 2 unidades hacia abajo. En el punto C se nos pide que realicemos un estiramiento vertical de 2 unidades. En el punto D se nos piden dos cosas: que realicemos una reflexión con respecto al eje X y que realicemos un desplazamiento vertical hacia arriba. En el punto E se nos pide una reflexión con respecto al eje X, y en el punto F, ya que C es mayor que 1, realizaríamos un estiramiento horizontal en la gráfica. Además de esto, nos desplazaremos una unidad horizontalmente hacia la derecha.